se generó quizá una ilusión en el hincha que, bueno, ahora va a llegar el goleador de inferiores y va a ser la misma cantidad de goles. Te pone a pensar tantos goles y no llegó a debutar oficialmente, entonces suena raro. Ya desde chico sabés que tenés que hacer goles, más en mi posición, porque tenés en la fila 5 chicos que están atrás en tu categoría, más todos los chicos que van de pruebas. Me veía como que no me iba a llegar nunca la posibilidad. Nosotros fuimos a Inglaterra a jugar unos amistosos. Ahí sí hubo una oferta que Newcastle estaba dispuesto a llevarme. Me acuerdo que en ese momento el representante había nombrado algo del Napoli. Estamos hablando, como te digo, 2007. Cuando fuimos a Francia con quinta división, llegó un ofrecimiento para mí y para Emiliano Insúa, que después se termina yendo a Liverpool. Habían sondajes de Italia, habían salido notas donde me decía Macri que yo era intransferible. Si uno piensa en el goleador histórico de Boca, sin dudas, el primer nombre que se nos viene a la mente es el de Martín Palermo. Pero hay 4 juveniles del club que también batieron ese récord durante los últimos años y no son tan recordados. A comienzos del siglo lo consiguió Esteban el Pollo Herrera. Unos años después lo superaron Mariano Trípodi y Gabriel Checho Rodríguez. Y actualmente ese récord lo tiene Sergio Unrein, quien convirtió 118 goles durante su paso por las inferiores Xeneises. Pero detrás de cada gol, récord y oferta del exterior hay una historia personal que, sin dudas, vale la pena recordar. Me habían dado una plaqueta, salí como mejor jugador del torneo y a raíz de eso me habían dado el club, algo como que había quedado como goleador histórico de las inferiores. Pues bueno, cuando ya me había ido a Ñublense, sabía que estaba el Taca Unrein en categoría 91 por ahí. Por ahí fue como una carga, ¿no? Porque ibas a otro lado y decían el goleador histórico y se esperaban también unos 30, 35 goles por año y todos sabemos que es difícil, ¿no? Tenía 15, 16 años que todavía no estábamos desarrollando. Uno sacaba diferencia, teníamos mucha más preparación. Después cuando uno va creciendo se va equiparando todo y ahí es donde me costó decir, bueno, hacías 35 antes porque no hace 20 ahora este año, ¿no? Entonces creo que fue una mochila que un poco pesó. Se generó una ilusión más grande de la que yo después fui en la primera de Boca, porque no tuve tiempo, no tuve continuidad tampoco. También había grandes jugadores, era una etapa la más difícil en Boca, creo yo. Quizás no estaba preparado en ese momento para jugar en la primera de Boca. Era una etapa muy trascendental porque, viste, si no pasás a cuarta y después empieza a ser difícil, entonces lo que es sexta, quinta, yo sabía que la tenía que explotar, tenía que hacer goles de cualquier lado, de como sea. Mi pensamiento en su momento era siempre optimista, siempre soñador, siempre sí sabía que tenía unos monstruos adelante y en una etapa que ganaron absolutamente todo, pero como te dije, sabía que podía abrirse en cualquier momento. El momento en el que me subieron a reserva siempre tuve la ilusión de que llegue la oportunidad, pero como te digo, tuve 2 años entrenando con el plantel, pero cada vez que tuve la posibilidad de concretar, siempre, como te digo, me traían a un delantero. Siempre era, bueno, este año capaz que se da y capaz que al final del libro de pase te caían con 1 o 2 delanteros. Nos tocó una vez el año que jugamos la Sudamericana con Isquia, que subieron a todos los chicos. Tuve un intercambio de palabras con Abel Alves y ahí de estar en primera me bajaron a quinta división y fue cuando yo dije, bueno, es el momento de partir del club porque me estaba haciendo mal a mí también. El tanto de esperar y que nunca se dé la chance. Siempre aposté en lo que yo creía como jugador. Me habían llegado algunas ofertas para irme de Boca, pero me sentía un poco orgulloso. Quería jugar en Boca, quería demostrar que podía jugar en Boca. Bueno, de hecho, jugué mucho tiempo en reserva, salí goleador de reserva también, entonces esperaba ese momento para poder jugar y no se dio tampoco. En ese momento empezaba a haber ganado tiempo yéndome a otro club y para que me vean de otra manera, ¿no? Pero bueno, mi idea siempre en ese momento era quedarme ahí para pelearla. Entre los 4, solo llegaron a jugar 22 partidos en la primera de Boca. A Herrera se le abrió la chance a comienzos de 2001, a Trípodi a mediados de 2005, cuando se licenció al plantel profesional tras los incidentes ante Chivas de Guadalajara. Checho Rodríguez debutó en el verano de 2009 y Unrein en un amistoso a fines de 2011. Pero siempre hubo un factor común en esos 4 casos: la ausencia, por diferentes motivos, de Martín Palermo. Había muchos chicos de inferiores que venían jugando también, Juan Manuel Agostey, Roberto Colauti, Pérez, entonces era una puerta abierta para los que estábamos peleando desde inferiores, sumado bueno, que ya estaban en plantel de primera. Bueno, por eso también tuve la chance yo de jugar 7 partidos continuados. En esos momentos un cambio generacional en Boca, la ida de Palermo, algunos jugadores que también habían tomado otro rumbo. Cuestión que Martín había dejado una huella enorme y la vara muy alta. Imagínate, el goleador máximo de nuestro club. Son situaciones
los cuales tenés que estar al pie de cañón, porque si no estás afuera. Yo por ahí pensé que la chance podía llegar, ¿no? Porque justo Martín se retiraba, me acuerdo que fue junio de 2011, nosotros jugamos la Copa, la Libertadores Sub-20, donde salí goleador, jugamos la final, bueno, pero la verdad que había hecho una buena Copa, y entonces capaz que pueda tener una posibilidad, aunque sea de pelear yo sabía que era muy difícil, ¿no? Hay que ser consciente. Esa fue una noticia que no me la esperaba, me acuerdo que estaba en el vestuario y llaman y dicen, bueno, tal jugadores tienen que ir, viajan con la primera, me acuerdo que estaba Falcioni de técnico, que después, bueno, ahí también los chicos que fueron ahí, que estamos hablando de Sánchez Miño, el Pocho Insúa, Ezequiel Benavides, que éramos chicos, y todos fuimos y después vos lo veías a ellos que seguían y por ahí a mí no tenía esa posibilidad, entonces como que te juega un poco en contra, a ver si la puta madre, o sea, también estaba ahí con ellos, tuve la posibilidad de entrar, me acuerdo, 20-25 minutos, y por ahí llegó el verano, no tenía novedades, nada nuevo, entonces, y ahí es donde creo que tomé la mala decisión de querer irme a la primera que me salió, que fue hablaron de Chile, me acepté, para irme a préstamo por primera vez afuera del país iba a ser medio complicado, no vi eso, pero bueno, por ahí un poco lo que estaba dolido, digamos, en ese sentido, por ahí tomé la decisión, por ahí fueron malas las que tomé, me jugó un poco en contra. Nada, fue un fin de campeonato medio atípico, ¿no? Por todos los cambios que hubo en Boca, y cuando están esos cambios, viste, olé sangre, entonces sabías que podía pasar, y había muchos chicos que podían jugar. Yo me acuerdo que ahí con Abel Alves, que fue el técnico, yo lo había tenido bastante en reserva. Yo estaba medio como indicado como que podía llegar a jugar, pero no había nada claro. Y esa semana, no sé si fue el viernes que hicimos fútbol, no me acuerdo qué día, en Casa Amarilla, en la cancha 1, metí 3 goles. Entonces como que no había chance de que no, ¿entendés? Estaba muy confiado que iba a pasar y tuve la suerte de debutar el día de mi cumpleaños, o sea que fue muy, muy deseado y muy buscado. Uno de chicos sueña con estar en el plantel, con permanecer, pero también me sirvió para irme con bronca a Chile. El primer año hice 24 goles en Ñublense, me fue muy bien y también hablaba mucho en ese momento con Martín, me aconsejaba mucho y lo tomaba del lado de que él me estaba orientando a lo que era, ¿no? Tenía una buena relación y me aconsejaba eso, que sabía que mientras esté él, a mí en lo personal se me iba a hacer muy, muy difícil. Pero bueno, siempre lo tomé con un gran ejemplo, se lo agradecí siempre porque siempre para mí fue como un prócer que me iba guiando. Aunque eran épocas en las que las juveniles de Boca jugaban muchos torneos en el exterior, y ahí todos tuvieron ofertas de clubes europeos para irse aun cuando ni siquiera habían asomado en primera. Liverpool, Newcastle y Napoli fueron algunos de los destinos que se interesaron en Checho Rodríguez, el Pollo Herrera y el Taca Unrein. Cuando nosotros fuimos a Francia con la quinta división, llegó un ofrecimiento para mí, en ese momento para Emiliano Insúa, que después se termina yendo a Liverpool. Era un préstamo con opción en su momento, pero bueno, siempre como que tuvimos blindado. En ese momento también estaba Oscar Trejo, estábamos como blindados los dos. Después Oscar toma la decisión de irse, gente de afuera me insinuaba que tenía que hacer lo mismo, pero bueno, la opción mía fue quedarme y tratar de devolverle un poquito de lo que hizo Boca conmigo cuando fui chico. Lo único que quería era jugar en Boca, sea en la quinta, en reserva, en primera, porque somos fanáticos todos. Me pasó, nosotros fuimos a Inglaterra a jugar unos amistosos, nos tocó jugar con el segundo equipo de Newcastle, estaba Bobby Robson en ese momento como técnico, ganamos 2-1, yo hice un gol y ahí sí hubo una oferta oficial de Newcastle. Después ya desconozco las situaciones, pero había entendido que en ese momento, hasta en el Olé, que Newcastle estaba dispuesto a llevarme definitivo. No sé qué pasó, obviamente que me había ilusionado, está claro, que Newcastle era en Europa, en Inglaterra. Yo llevaba 2-3 años en Boca y ya de imaginar que me iba a Europa a jugar, como que demasiado rápido todo. Los que en ese momento manejaban distintos clubes de Europa, estaban atentos a cualquier promesa que podía estar. Mirá, en esa época nosotros jugamos muchos torneos afuera. Yo tuve la posibilidad de España, Suiza 2 veces, Brasil, el de Perú, pero en ese momento también tenía mucho que ver, ¿te acordás que se llevaban los jugadores, que los sacaban cuando eran menor de edad? Por eso también cuando cumplí 16 para firmé el contrato que tenía que firmar mi papá y mi mamá, que yo era menor de edad. Varios jugadores que antes de viajar nos hicieron firmar justamente por eso. Después sí se hablaba, ¿viste? Me acuerdo que en ese momento el representante había nombrado algo del Napoli, pero estamos hablando, como te digo, 2007, pero no para primera, era para ir, ¿viste? Así, como lo que te digan la sub-18, sub-20, no sé cómo le dicen. Sin embargo, hubo un interés que escaló más allá del fax que llegó a las oficinas de Brandsen 805 y fue la oferta que realizó el Colonia de Alemania por Mariano Tripodi en junio de 2006. A la primera le dan vacaciones y la quinta tenía un viaje a Nepetal, Alemania. Entonces me llaman los chicos de Boca y me dicen, mira, vas a tener 2 semanas de libre por lo que es la primera, nos gustaría que
vengas, en vez de estar de vacaciones mirando el techo, voy para allá, juego, estoy en ritmo, todo, voy a volver en un avión. Segundo torneo en la Alemania, salimos campeones y ahí yo, bueno, tuve una semana espectacular, que salí goleador, mejor jugador, fue un viaje muy, muy bueno. Ahí la gente de Alemania es donde me vio, de Colonia, y a la semanita de yo llegar acá, que estaba ya de pretemporada en la primera, me llega esta oferta y bueno, uno como jugador no es que te llega el papel diciendo, che, vino a tal club, y no te dicen que llegó tal cosa. Lo del Colonia en su momento también fue así, fue muy difícil tomar la decisión, era un buen paso para mí de carrera, un buen paso económico, y ahí es donde yo me siento con Basile, en una temporada con 17, 18 años, que los chicos me dicen que vas a hablar con el Coco, y bueno, me dieron su parecer, yo le di el mío. La idea era que me comprara el Colonia, Boca no me quería vender, terminamos ahí medio forzando un préstamo con opción y con cargo, y bueno, terminé yéndome para allá. Al finalizar la temporada 2006-2007, Tripodi registró 19 partidos y 7 goles en el fútbol alemán, y la intención del Colonia era comprarle su pase a Boca, pero por un precio inferior al de la opción de compra fijada en su préstamo. Y ahí llegó el conflicto entre ambos clubes. Siempre en esto es difícil saber la verdad, porque hay muchos intereses y mucha gente que decide y demás. Había un técnico que lo echan y ponen a un alemán. Trajo un montón de jugadores, a fuerza de goles en el segundo equipo, entrenamiento y demás. Me gané el lugar de vuelta y a fin de año yo tengo una charla con él. Me dijo, mira, la opción que está queriendo poner Boca es muy cara para lo que está. Yo con eso me puedo comprar un jugador de renombre. Yo quiero que estés acá, puedo ofertar tanta plata por vos. Me dijo que tenían 2 para ofrecer. Fui ahí a Boca a hablar, me dijeron que no había chance de esa posibilidad y demás. O era la opción 3,7 millones, o tenía que volver al club. Entonces tuve que volver. Nada, yo tenía un precontrato firmado para poder irme y demás. Me siento como para, che, bueno, no quieren esto, veamos lo que da, porque estaba con el mínimo. Me dijeron que no. Es como que no entendés una parte con la otra. Como que me sentí como castigado y me mandaron a entrenar no, ni siquiera con reserva, con un seleccionado que había. Viste, y decís, no entiendo. Viste, como, y también tenía mucho este tema de que no, que vale tanto, que vale tanto, que vale tanto. Y por otro lado decís, che, pagando el mínimo y no me están diciendo ni en la primera, ¿entendés? Como fue medio una situación rara y bueno, me termino yendo a San Martín de San Juan a préstamo. Ante la falta de oportunidades en primera, todos corrieron con la misma suerte y tuvieron que irse del club. Y, aunque se arrepienten de algunas decisiones del pasado, Esteban el Pollo Herrera, Mariano Tripodi, Gabriel Checho Rodríguez y Sergio Unrein solo tienen palabras de agradecimiento para Boca, el club en el que hicieron las inferiores y del que también son hinchas. Mirá, sí me gustaría poder haber estado un poco más en el plantel superior de Boca, pero no me arrepiento de nada porque también yo sabía y lo tomaba como que esto era un trabajo para mí. Hice las cosas que tuve que hacer en el club, no me fui mal, al contrario, soy muy agradecido. Hoy soy lo que soy porque también me abrieron las puertas, me criaron como persona, así que no me arrepiento de nada y al contrario, trato de ir todos los domingos a la cancha porque somos todos fanáticos y entrar al templo es como entrar en una parte de mi vida. Creo que la primera decisión que no tomaría es irme a préstamo afuera. Por ahí lo principal hubiera sido, creo que buscar un club acá en Argentina, un club chico en ese momento. Después también tema de representante que te ven, o sea, la mayoría te ve como un número, es la realidad. Cuando estás bien, te quieren en todos lados. 6 meses que no estuviste bien y eso me pasó también cuando cambié de representante. Fueron muchas cosas. Todos me dicen, pero vos, ¿por qué sos hincha de Boca si no tienes una posibilidad? No es que no tenga una posibilidad. Yo gracias a Boca arranqué y después de ahí seguí. Siempre, mientras sea siempre de Boca, siempre voy a contestar porque la verdad que, como te digo, Boca para mí es mi segunda casa. Viví casi 9 años, 10 años ahí desde que llegué. En la pensión fueron 6, 7 años más o menos y bueno, la verdad que muy agradecido y sí, jamás podría enojarme con Boca. Todo me hizo crecer para futuro y Boca me dio las mejores herramientas tanto fuera de la cancha como adentro también, porque yo aprendí mucho de todos los ídolos que son hoy de Boca y tengo obviamente una gran relación con ellos porque realmente el fútbol también te da esa parte de la amistad. Imagínate yo, chico de vivir en Capital, en Palermo, y terminar jugando y vistiendo la camiseta de Boca, es un sueño espectacular. O sea, es difícil terminar poniendo el gancho para irse de Boca, pero bueno, entendía que tampoco me podía quedar porque ahí me habían mandado también, estaba como séptimo delantero lo que estaba, como que me habían mandado la cola de todo y tuve el sueño de jugar en Boca mucho tiempo, de vestir la camiseta, de defenderla, hacer goles y eso me dio a mí la suerte o la posibilidad después de tener una carrera profesional. Los recuerdos son imborrables, pero los récords quedan grabados para siempre en los libros de historia. Y es por eso que, con 22 goles en novena, 18 en octava, 35 en séptima, 27 en sexta, 12 en quinta y 4 en cuarta división, Sergio Unrein sigue siendo el máximo goleador de las inferiores de Boca, aún 15 años después de haberse ido del club. Yo siempre quise poner un predio de fútbol 5 de canchita, lo puse, predio el 20 se llama, entonces cuando voy hay gente que va, amigos que van acá y todos van, vos sos el que juega en Boca, el goleador y todo, te preguntan
preguntan, ¿viste? Y te da un poco de cosas, no te voy a decir, me da vergüenza de decir, sí, yo soy, ¿me entendés? Porque no soy así. Yo soy muy introvertido, no soy de hablar mucho, ¿viste? Entonces, sí, así dicen, digo yo, pero bueno, no sé qué contestarle. Entonces, sigue el cartel. Por más que uno esté fuera del fútbol, va a seguir hasta el día que, bueno, como te digo, hasta el día que haya un jugador inferior que me pase. Pero bueno, el cartel está ahí. Remata, no puede el arquero Venturini. Aprovecha este error. Es Sergio Unrein quien anota el 1-0 para el conjunto.